Bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias a la organización por invitarme y a vosotros por venir un martes por la tarde. Y bueno, no les contaré a la gente de Bilbao lo bien que os lo montáis aquí, pues ya sabéis que son muy envidiosos, ¿no? Yo soy de Getxo, entonces puedo decirles estas cosas. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Habéis quedado luego? ¿Tenéis prisa por iros, quiero decir? Muy bien. Por si... que igual llegáis tarde, quiero decir. ¿Por qué no deseo y otros asuntos del frungir? El frungir es una palabra que no es mía, la escuché en el cómico David Guapo, creo que se llama, pero todos sabéis a qué me refiero con el frungir, ¿no? Gente tímida de Zarauz, follar. ¿Sí? Entonces el frungir es esto del... ¿Vale? Bien. Pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? Un ejercicio que suelo hacer en muchas de mis charlas es plantear a la gente que asiste que le dé una vuelta a las ideas, pensamientos, imágenes o escenas que le vienen a la mente cuando piensan en la palabra sexualidad. Como somos muchos, no lo vais a poder compartir conmigo, creo, igual luego al final sí. Y yo os iré contando en la siguiente diapositiva las respuestas que me han solido dar, pero os voy a regalar unos segundos del valiosísimo tiempo para que penséis sexualidad y qué cosas os vienen a la mente. ¿Sí? ¿Veo el humo desde aquí en algunas cabezas? Muy bien. Vale. Normalmente, ¿qué me contestan? Pues sexo, sexualidad, enseguida sexo, sexo entendido como actividad deportiva. Luego, coito, kiki, polvo, o sea, todo lo que viene a ser meter agujerito, o sea, palito en agujerito. ¿Se ven los GIFs bien? Desde ahí, bien, para los que estén perdidos. Luego, por supuesto, viene toda la parte de la genitalia, ¿no? Pene, vagina, senos, clítoris. Luego ya evolucionamos un poquito más y vamos a unos conceptos un poco más abstractos, como puede ser la identidad de género o sexual, o la orientación, o el sexo entendido más desde una perspectiva biológica. Luego hay algunos que ya dan un salto más y dicen, bueno, la sexualidad también tiene que ver con la comunicación, sobre todo si te compartes con alguien, ¿no? O lo vinculan o lo reducen al ámbito de la pareja, del matrimonio, ¿no? Aquí que ya hay gente joven como yo que lleva siendo joven más tiempo, nos habían dicho que el sexo era algo que se hace cuando se está casado, ¿no? No antes. No vas a ser un vicioso. O para la reproducción, ¿no? Que pasa ahora un poco el frungir. Luego hay palabras preciosas asociadas a la sexualidad como el erotismo, la sensualidad, la complicidad que se genera entre los amantes, las caricias, el orgasmo, también conocido como éxtasis de Santa Teresa, ¿no? O algo así. Esta gente que veía a Dios, sí, veías a Dios ya. El orgasmo también conocido como el nirvana. Pero luego, sé que es un desastre porque en rojo no se ve, pero yo os lo leo. También la sexualidad tiene asociadas muchas palabras negativas, o feas, o dolorosas, que muchas veces llevan a la gente a consulta, como la culpa, la vergüenza, el pecado, la perversión, ¿no? El vicio. Esto del vicio, todavía yo... Bueno, el miedo, hay muchas personas que tienen miedo a su sexualidad o a compartirla por el que dirán, si se les juzgará. La frustración, porque a veces no sentimos el placer que nos han dicho o el placer que esperamos. O porque no cumplimos con las expectativas, ¿no? Estamos frustrados porque hay una imagen, ¿no?, del macho ibérico, también de cómo debe ser una mujer en su sexualidad, el dolor, la presión y fingir. No voy a decir que levantéis la mano, pero las mujeres fingimos. ¿A que sí, amigas? No, aquí nadie ha fingido, solo yo, por lo visto. Pero fingimos a veces como recompensa, porque vemos que estáis esforzándoos y nos da pena, ¿no? Como no dar un premio y decir, jo, si es que lo está intentando encontrarme el clítoris, pero es que no ha cogido el desvío a tiempo, ¿no? Bueno, más cosas asociadas a la sexualidad, el deseo, que son palabras también muy bonitas, el placer, la salud, disfrutar de una sexualidad plena, libre y satisfactoria, que eso no quiere decir que tengamos que ser follarinas y follarines del bosque. O sea, no se trata de hacer mucho, no hace falta que el capitalismo invada nuestra sexualidad, aunque ya lo está haciendo, pero tener una sexualidad que para ti resulte placentera y satisfactoria, pues también se traduce en bienestar y en salud, en autoestima.
Y, por supuesto, están los derechos sexuales, que son muy nuevos, pero se van defendiendo, ¿no? Todo esto está asociado a la sexualidad. ¿Hay alguien que se le haya ocurrido alguna palabra distinta que no esté recogida ahí? ¿Alguien ha levantado la mano? Juego. Juego. ¡Uy, qué bonita! Que alguien me la apunte para luego, para añadirla en la diapo. Juego, ¿no? Muy bonito, me gusta. Entonces, ¿qué es la sexualidad? ¿No? ¿La podríamos definir? Pues la Organización Mundial de la Salud, en 2006, tenía una tarde libre, se reunieron y dijeron, pues vamos a definir lo que es la sexualidad, ¿vale? Y me la leo porque es una definición amplia, pero que podéis usar en Nochebuena, ¿sabes? En vez de hablar de política y fútbol, pues podemos hablar de esto. ¿Qué es la sexualidad? Es un aspecto central del ser humano, ¿vale? Cuando decimos que es central, en el centro solemos colocar las cosas importantes, ¿no? Menos los centros de mesa, que se colocan en el centro y solo molestan, ¿no? Pero la sexualidad es algo central en el ser humano que está presente a lo largo de toda su vida. Tenemos la creencia de que la sexualidad explota en la adolescencia, cuando empieza a faltar el papel higiénico en el cuarto de baño, y que se acaba con las pausias, con la menopausia y con la pitopausia. Pero en realidad no. Desde el minuto 1, incluso antes, nuestra sexualidad nos condiciona, porque abarca el sexo, la identidad, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y tu orientación sexual. Además, esta sexualidad el ser humano la vive y la comunica al resto del mundo con todo lo que el ser humano es capaz de hacer, no solo con sus genitales. Nuestra sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales. Pero ya con el tercer párrafo lo bordaron, porque dijeron, además la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero no es necesario que se vivan o se expresen siempre. Por ejemplo, monjas y curas que hacen voto de castidad, en teoría no practican relaciones sexuales, diríamos que por ello no tienen sexualidad. O los niños que no tienen relaciones sexuales, diríamos que no tienen sexualidad. Un error que comete nuestro tiempo, aunque cada vez menos, es reducir la sexualidad al sexo y el sexo a la genitalia, a los genitales. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que todo es mucho más amplio y que además nuestra sexualidad está atravesada o influida por la interacción de un montón de factores, ¿no? Aparte de los biológicos, que siempre aparecen, nuestra psique, el contexto social o económico en el que nacemos, el contexto político de nuestro país, culturales, éticos, legales. No es lo mismo ser, por ejemplo, homosexual o transexual en un país que tenemos un día del orgullo, ¿no? Que las carrozas tienen colores inflamables y se celebra la diversidad sexual, que un país en el que te pueden matar por ser homosexual, ¿no? Y también hay interferencias o influencia histórica, religiosa y espiritual. Que ¿cómo os habéis quedado? Yo dejo luego que saquéis foto a la diapo porque en Nochebuena no os vais a acordar de todo. Muy bien. Ahora, ya que hemos hecho esta introducción sobre la sexualidad, siguiente bloque es la libido, entre comillas, y otros mitos del deseo. Que aquí tengo que hacer un paréntesis un poco así como tiquismiquis, porque una cosa es libido y otra cosa es líbido, ¿vale? Cuando hablamos de deseo sexual es llana, sin tilde y con B, ¿vale? Libido. Y si estás lívido, pues eres un protagonista de Crepúsculo o el del Resplandor, ¿vale? Y cuando estás lívido, pues normalmente la libido no suele aparecer. Y lo que de ninguna manera existe, aunque yo lo he visto escrito, es líbido con tilde y con B, ¿vale? Bueno, este paréntesis tiquismiquis aparte, la falta de deseo es uno de los principales motivos de consulta en terapia sexual o en la consulta de los sexólogos, sobre todo por parte de las mujeres, aunque cada vez más también por parte de los hombres. No tengo ganas, no lo necesito, el bombón de chocolate tampoco, pero bien que te lo comes, Mari Carmen. Está obsesionado, esto suele ser Paco, el que está obsesionado, nunca quiere, esta suele ser Mari Carmen, no es como antes, estos suelen ser los dos porque llevan una hipoteca y 3 hijos a cuestas, además de 15 años, y la más frecuente es que Laura no me viene, el deseo, oye, pues como que no viene. Entonces, claro, la primera pregunta que nos hacemos es ¿de dónde esperamos que nos venga ese deseo, no? Que hasta donde yo sé, Amazon no lo tiene incluido, en el Prime tampoco, porque lo he buscado. Pero otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y por qué creemos que el deseo es algo que tiene que hacer chas y aparece a tu lado? ¿Esta canción es muy viejuna o todos la conocemos? La conocemos, ¿no? Muy bien.
¿Por qué creemos que nos tiene que venir? Porque tenemos en general una idea de que la sexualidad es algo como muy instintivo, ¿no? Es algo que viene desde hace muchas décadas, bueno, perdón, iba a decir una palabrota, miles de años, ¿no? Entonces es algo que parece que no hay que pensar mucho, que sucederá de forma espontánea. Y entonces aquí pues llega la pregunta de ¿pero es el sexo un instinto? Bueno, pues vamos a ver. Nos tenemos que ir un poquito para atrás. Hace 1.200 millones de años pasó algo muy interesante que fue la aparición de la reproducción sexual. Hasta ese momento los organismos se reproducían por mitosis, que es algo así como hacerte fotocopias de ti mismo. ¿Vale? ¿Lo que les ha pasado a los borbones? ¿Sí? Claro, ahí hemos visto que se deteriora un poco la especie. Entonces, la mitosis, mal. Y dijo la evolución, pues vamos a hacer reproducción sexual, ¿no? La meiosis, que es cuando dos organismos se juntan y sale un tercero que es distinto. Y así aumentamos las probabilidades de que ese organismo se adapte a su contexto y sobreviva. Claro, aquí la evolución se encuentra con un temazo que es, vale, ¿y ahora cómo hago que los dos organismos que se tienen que mezclar se quieran juntar? Bueno, pues inventó un poquito la atracción sexual de la forma más primitiva y primigenia, ¿no? Entonces hay gente que me dice, bueno, Laura, pues acabas de argumentar que la sexualidad es puramente instintiva. Digo, bueno, sería puramente instintiva si solo frungiéramos para reproducirnos. Pero aquí cuando frungís, usáis condones, ¿verdad? O píldoras, ¿no? Aquí quiebra, control y durex, aquí no triunfan. Eso es, cada vez que mantenemos relaciones sexuales no es para reproducirnos, nuestro instinto no es necesariamente lo que nos mueve, ¿no? A veces mantenemos relaciones por placer, por curiosidad, por pasión y hasta por aburrimiento, hasta que llegó Netflix. Que entonces ya los sábados por la tarde son de Netflix. El problema de pensar que el deseo sexual es un instinto, que el instinto es todas estas cosas que hacemos por esto del sobrevivir, es que esperamos una señal de aviso. Por ejemplo, si yo tengo hambre, significa que tengo que comer porque si no, me muero, ¿no? Bien, si yo tengo sed, significa que tengo que beber agua, el chacolino, ¿vale? Porque si no, esto iba a decir, como estáis vosotros. No, esto es, me muero. Si tengo sueño, tengo que dormir porque si no, muy bien, primero me vuelvo loca, pero luego sí me muero, efectivamente. Bien, si tengo deseo sexual, ¿significa que tengo que frungir porque si no, me muero? No, Paco, esa excusa no sirve. Y el dolor de huevos tampoco. ¿Vale? No. Efectivamente, nadie se muere por no frungir, aunque puedes tener una vida un poco más aburrida. Esto también es verdad. Bien, entonces el deseo sexual se sustenta sobre bases biológicas, fisiológicas, efectivamente hay un componente bastante instintivo o animal, podríamos decir, pero en el caso de los seres humanos y otros animales, delfines, bonobos y tal, tiene también otros componentes y otros factores, como pueden ser los sociales. Entonces, no esperéis a que venga el deseo, porque podéis esperar demasiado, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es trabajar por activar el deseo o los deseos, que esto es algo muy interesante. Cuando hablamos de deseo sexual, siempre hablamos en singular, como si solo existiera un tipo de deseo, ¿no? El que venía en las primeras citas cuando quedabais con el churri o la churri. ¿Os acordáis de ese? ¿De ir lubricando a la cita? Eso ya no pasa 10 años después. Bueno, ni 10 meses después tampoco pasa. Si me apuras, ni 10 días después. ¿No? Pero bueno. Entonces, ay, que se me ha saltado a mí. Entonces, deseo. O existen diferentes deseos sexuales, ¿no? Porque ya hemos quedado en que la sexualidad no es solo meter palito en agujero, porque si no, además, ¿qué sería de las lesbianas? ¿Verdad? Qué vida más triste, que no tienen falo. Espero que se note la fina ironía. Se nota, ¿no? Vale. Entonces, el deseo sexual puede tener que ver con todo lo que consideremos que es sexual. Un beso es sexual, una caricia erótica es sexual, un estar desnudos, abrazados, el sexo oral es sexual, no solo meter palito en agujero. Entonces, muchas veces lo que pasa, sobre todo en parejas que vienen a consulta, cuando llega Paco y dice, es que Mari Carmen no quiere, y Mari Carmen contesta, es que Paco quiere todo el rato. Y entonces, normalmente, no tienen deseos tan distintos, pero tienen deseos que necesitamos ordenar. Igual Mari Carmen quiere sentirse importante y deseada, no solo frungida. Igual lo que quiere es que Paco la mire y le dé un besito, la acaricie, la escuche, la abrace. Y entonces quizás luego venga el deseo de querer frungir, ¿no?
Y normalmente a los hombres, eso no sé si lo hablaríamos después, pero bueno, por si acaso lo comento ya, a los hombres que no se les suele educar en la comunicación emocional, el contacto físico y el contacto sexual les sirve para comunicarse. A nosotras al revés, nos sirve mucho más comunicarnos primero para sexuar después, mientras que los hombres conectan mucho mejor a través de lo físico. Esto, por supuesto, son generalizaciones, que seguro que aquí hay muchos hombres sensibles que comunican mucho. ¿A que sí? ¿Ninguno levanta la mano? Bueno, acabo de romper una lanza en vuestro favor, que no sois mandriles. Entonces, bueno, el deseo sexual siempre se ha considerado algo lineal. Cuando los sexólogos lo han estudiado, consideraban que el deseo, que es algo como más cognitivo, ¿no? Las ganas de, antecedían a la excitación. A la excitación, que es la activación fisiológica de excitación, pues cuando, yo qué sé, pues te ruborizas, se acelera la respiración, se endurecen los pezones, aquí se levanta el falo, se humedece la vagina, el clítoris se hincha y demás. Y luego, pues si toda la fiesta sigue, alcanzaríamos el nirvana. Lo que encontró Rosemary Basson, investigadora canadiense, en una muestra de mujeres que mantenían relaciones sexuales satisfactorias, pero la mitad de ellas no pensaban en el sexo, el 50% no pensaba en el sexo nunca o casi nunca. Y aún así tenían una vida sexual que ellas definían como satisfactorias. No sé si he construido bien la frase, pero me explico. La muestra fue mujeres casadas, emparejadas en relaciones de larga duración que afirmaban tener relaciones sexuales satisfactorias, pero nunca o casi nunca pensaban en el sexo. Es decir, este factor no antecedía a sus encuentros sexuales. Y lo que Rosemary encontró es que el deseo se tendría que haber movido ahí al medio. ¿Vale? Es decir, a veces la excitación sexual es anterior al deseo. Y pongo un ejemplo. Está Mari Carmen en la cocina o en el salón, donde sea, entretenida, y de repente llega Paco por detrás y le da un besito, mordisquito en el cuello, que sabe que a Mari Carmen le pone esto mucho. Y en ese momento Mari Carmen, ante ese estímulo de Paco, se excita. Y dice, ¡ay, qué gustito! Si está ocupada no va a pasar nada más, pero si no está ocupada, el deseo de querer más besitos y más mordisquitos puede aparecer. Es decir, el deseo no siempre antecede a la excitación. ¿Sí? Qué gente más lista la de Zarauz. Muy bien. Entonces, lo que encontró Rosemary con sus investigaciones es que al menos ya tenemos dos tipos de deseo. El que llamamos deseo sexual espontáneo y el deseo sexual en respuesta o responsivo. El espontáneo es el que decíamos que aparece antes como sin causa aparente, pero lo de aparente lo pongo entre comillas. Siempre hay un estímulo que activa ese deseo, que puede ser un recuerdo, una fantasía, una caricia. Lo que pasa es que este tipo de deseo, que parece que aparece sin motivo, es muy típico de los picos hormonales y del enamoramiento. Lo que os decía, esto de ir lubricando la cita, o con el clítoris dando palmas. ¿No? ¿No os ha pasado? A ver, somos vascos, pero no estamos muertos, ¿no? Que yo comentaba antes que esto de que se dice que en el País Vasco no se frunge, es mentira. Lo que pasa es que no lo vamos contando como el resto de la península. Somos más discretos. Vale, el deseo sexual en respuesta, que es lo que Basson encontró, es que tras una causa evidente, esa excitación, esa satisfacción, ese placer, nos entran ganas de más. Por ejemplo, con besos, caricias, excitación sexual. Lo que tienen en común los dos tipos de deseo es el placer o la experiencia de placer. El deseo espontáneo anticipa, tú vas a la cita pensando, esta noche fiesta. Pues vosotros no. Ahora sí voy a pensar que aquí no se frunge. Luego, si no, hablamos a la salida, si hay temas personales. Vale. Y el otro tipo de deseo lo que hace es sentir, el deseo aparece después de haber experimentado placer, ¿vale? Pero no os lo digo, os lo demuestro. Tranquilos, no hay que desnudarse. Nadie. No me han dejado hacer prácticas. Vamos a imaginar unos bombones. ¿Habéis venido todos merendaos? ¿Hoy habéis comido para satisfacer vuestras necesidades de supervivencia? Vale. O sea, en principio no traemos mucha hambre, pero veis estos bombones y me imagino que estaréis un poco salivando como los perros de Pavlov, ¿no? Más bombones. ¿Bien? ¿Sí? Vale. ¿Cuánta gente ahora mismo se comería un bombón? Veo que el chocolate aquí no triunfa. Tenía yo que conocer mejor la muestra.
la población. Por ahí triunfa el chocolate. Bien, o sea, de verdad, nadie al ver bombones y pensar en vuestros bombones favoritos, o es que son todos alérgicos al chocolate aquí. Nadie ha pensado, hoy me comería un bombón. Sí. Menos mal, qué susto. Bien, pues lo que acaba de pasar es que hemos activado vuestro deseo por un bombón solo fantaseándolo, ¿vale? Un deseo espontáneo. Os he hablado de un bombón, no habéis experimentado el bombón, pero deseáis un bombón. Y como yo no quiero ser una persona que frustre vuestra vida más de lo que ya lo hace la vida en sí misma, hemos traído bombones para repartir. Tengo 2 azafatos estupendos del 1, 2, 3. Por favor, un aplauso para ellos. Confiamos en el buen hacer de la gente de este pueblo y entonces va pasando... ¡Ay, mira qué majos! ¿Va a repartir bombón por bombón? Dales la bolsa y que se autogestionen, que somos vascos. Esto es. Lo único que necesito que vuelvan son las bolsas, que les tengo mucho cariño. Los bombones, por favor, que se queden aquí, que no me los quiero llevar de vuelta, que me los como. A vosotras. Qué bien. Entonces, esta es una manera de despertar el deseo sexual o el deseo por un bombón. Que alguien te haga recordar lo bien que te lo pataste comiendo un bombón. Pero ese sería el deseo espontáneo. Bien, ahora tenemos el deseo en respuesta. Ahora tengo que pediros un ejercicio muy difícil, que es que borréis de vuestra cabeza que hemos hablado de bombones. ¿Vale? Vamos a imaginar que no habéis oído el bombón, que no lo habéis olido, que no lo estamos abriendo y que de repente llega alguien que os dice, cierra los ojos y abre la boca. Pero es alguien en quien confiáis, no va a haceros nada raro. Y os mete un trocito de bombón en la boca y experimentáis el placer del bombón. Hasta ese momento no hemos pensado en bombón, pero ese placer experimentado del bombón lo que haría es que quisierais, probablemente, más trozo del bombón. Ese es el deseo sexual en respuesta. Es decir, siento placer y quiero más. ¿Sí? Uy, qué gente más inteligente hay en este pueblo. Muy bien. Entonces, eso sería experimentar placer y sentir deseo después, y os acabo de ahorrar varias sesiones de terapia. Así que de nada. Muy bien. Seguimos con el tema del deseo mientras coméis bombones. ¿Van llegando? Muy bien, qué bien. ¿A que sí? Lamento deciros que son del Mercadona, porque el Eroski me pillaba un poco lejos. Entonces, otro mito que hay sobre el deseo sexual, que las mujeres somos frías, ¿no? Y los hombres calientes. De hecho, hubo un anuncio hace no muchos años de Durex que vendía lubricantes. ¿Os suenan? Los de frío, frescor y calor. Que decía el anuncio algo así como efecto calor para ella, efecto frescor para él. Y cuando los juntas, pues a mí me sale templado, como el agua de la ducha, ¿no? Bueno, pues esta gente pensaba que como nosotras somos frígidas, como caminantes blancos, y que ellos están todo el día más salidos que el pico de una plancha, pues que había que equilibrar temperaturas, ¿no? Y había que suavizarlo así. Pero en realidad hombres y mujeres tenemos exactamente la misma capacidad para desear y excitarnos, lo cual no quiere decir que nos tenga que gustar lo mismo, ni siquiera a todas las mujeres nos gusta lo mismo, salvo Henry Cavill, Hugh Jackman, que aquí, bueno, me falta Pedro Pascal, que también habría que incluirlo, ¿no? Que estos gustan a todo el mundo. Lo que sí pasa, y bueno, y no a todos los hombres tampoco os gusta lo mismo, lo que sí pasa es que desde bien pequeños tenemos una educación sexual bastante diferenciada que nos coloca de forma distinta a la hora de vivir nuestra propia sexualidad. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el del permiso para autoconocerse. Si habéis tenido niños, hijos o sobrinos o nietos cerca, niños y niñas, habréis visto que hay una edad en la que los niños descubren su pene y descubren la parte más feliz que les hace de su cuerpo y están todo el día tiqui, 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 ¿eh? Algunos, de hecho, no pierden la costumbre ni siendo mayores. Bien, normalmente cuando esto pasa, a los niños se les dice, yo tengo un sobrinito de 10 años, hace tiempo que lo hace, y dice, Eric, cariño, esto como los mocos, en privado, ¿sabes? Que no te vea nadie. Háztelo, pero no es necesario que lo compartas, tal. Y le reímos un poco las gracias, ¿no? Incluso hay humor del, pues fíjate, ella ha descubierto su tercera pierna y cosas así, ¿no? El trípode, estas cosas. Pero si lo hace una niña, si una niña que por supuesto también descubre el glande de su clítoris y se lo estimula, normalmente los comentarios suelen ser un poco más duros. No suele haber tanta broma, ¿no? Esto no sé si lo habéis vivido de cerca,
Yo sí, yo descubrí mi clítoris con 4 años y me han contado que en la guardería estaba yo todo el día jijiji, jijiji. Y un día me llevaron al despacho de la directora, vino mi madre y yo debía haber hecho algo muy malo, pero no sabía qué. Entonces, se me dijo que lo que hacía era muy malo y además me acuerdo que la directora me dijo, fíjate qué feo es que la palabra es masturbación. Dije, pues era feo, pero yo seguía haciéndolo solo que a escondidas de ella y de mi madre, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tenemos una primera aproximación a las experiencias de placer distintas. A mí se me riñó y a los niños normalmente se les divierte aunque se les dé la indicación de que lo hagan en privado, ¿no? Pues imaginad crecer así. Bien, este es el bloque de deseo. ¿Vamos bien? Seguimos. El siguiente bloque sería preliminares, tamaños y esas cosas del meter, ¿vale? Los preliminares son importantes, nos dicen, ¿no? De hecho, nos lo han dicho las revistas más prestigiosas. El Woman, El Femenino, Cosmopolitan, Mía. Importantísimos, ¿no? Los preliminares, paradas casi obligatorias antes de mantener relaciones sexuales, más preliminares, más preliminares, más preliminares. De hecho, no solo son importantes, son evolutivos. No sé si conocéis esta noticia, pero unos paleontólogos un poco salidos encontraron unos rasponazos en unas piedras y dijeron, los dinosaurios hacían preliminares antes de frungir, ¿no? Entonces, bueno, porque dicen, ¿no? Tenían conductas de apareamiento, así lo prueban los raspones descubiertos en rocas hace 100 millones de años en Colorado. Primera evidencia física, que igual estaban arañando porque se estaban afilando las uñas para pelear, yo qué sé, pero bueno. ¿Pero qué son los preliminares? Que esta es una gran pregunta, ¿no? Porque nos podemos encontrar desde la invitación a cenar, hay gente que esto ya lo considera preliminar, hasta el sexo oral. Ahí hay un gran abanico de conductas, ¿no? Pero sobre todo lo que entendemos que son los preliminares es una especie de prólogo, como un calentamiento, ¿no? Como los teloneros de un concierto o los entremeses de un menú. ¿De qué? ¿Qué pasa después de hacer los preliminares? Gente tímida de Zarauz. Que no frunge, os he dado chocolate, ¿eh? Yo esperaba un poco de activación. Pues es el prólogo, el calentamiento, los entremeses y los teloneros del coito, ¿no? ¿Para qué se hacen los preliminares? Para meterla. ¿No? ¿Aquí lo hacéis diferente? En Bilbao es para eso. Y en otras provincias. Vale, entonces, ¿son o no son importantes los preliminares? Bueno, vamos a dejar que ya respondo yo. En principio no, pero me explico. Los preliminares no son importantes no tanto en cuanto al contenido, sino al concepto de lo que entraña la palabra preliminar, ¿vale? Todo lo que consideréis preliminar como contenido está bien. Invitad a cenar, daos besos, regalad flores, bomberos, comeros los genitales, todo esto es bien. Pero vamos a intentar no llamarlo preliminar, porque los preliminares llevan dos ideas erróneas detrás. Uno es la frigidez femenina. Durante mucho tiempo se ha considerado que las mujeres tenemos dificultades para sentir deseo y experimentar placer. Amigas de Zarauz, ¿tenéis dificultades para sentir deseo y experimentar placer? Esto es. Muy bien. Lo que nos pasa es que nos han rascado donde no nos pica durante mucho tiempo. Entonces, pues tú no demuestras placer. Las mujeres sentimos deseo, somos capaces de excitarnos, pero eso, hay que rascar donde nos pica. Y luego está el coitocentrismo, que es otra idea errónea detrás, que nos dicen que lo importante en todas las relaciones es que haya pene en vagina, lo cual es muy heterocentrista y deja fuera un montón de diversidad sexual y le sirve a alguna gente para excusas de mierda cuando dicen que no hay coito, no hay sexo. Por ejemplo, hubo un presidente de los Estados Unidos, Clinton, Levinsky, ¿os acordáis del vestido que nunca visitó la tintorería? Bueno, pues Clinton decía que tal y como él lo había entendido no había habido relaciones sexuales porque solo fue una felación. Amigas, no hubo coito. Eso no es sexo, ¿no? Luego, también está el mito de la primera vez, que parece que no hay relación sexual o que no tienes vida sexual hasta que te descorchan, ¿no? Puedes haberte trabajado a todo un equipo de fútbol, que bien por ti, con felaciones, muy bien, pero serías virgen, porque nadie te ha roto el sello. Nadie ha tocado la flor de tu secreto, ¿no? Entonces, el mito de la primera vez, mal. Sin penetración no hay placer. Amigas de Zarauz,
Mentira, ¿verdad? De hecho, suele haber más placer sin penetración. Claro que sí. Luego hablamos del Satisfyer. Luego, relaciones sexuales completas. Alguien se ha reído con lo del Satisfyer. ¿Cuántas lo tenéis? Yo voy por el tercero, porque duran poco. No sé si le hago trabajar mucho, pero duran poco. Relaciones sexuales completas. ¿Cuánta gente dice, no, es que no hemos tenido relaciones sexuales completas? ¿Cuándo lo completas? ¿Cuando pones el boli dentro? O sea, no sé. Pene es igual a vagina, que este es un error de estructura porque somos muy simples. Al final no dejamos de ser unos primates, por lo visto, y donde vemos un palito y un agujero, pues decimos, será así. Bien, esto es una imagen del tubérculo genital, ¿vale? Cuando estamos en el útero materno y somos un embrión, la estructura que da lugar a los genitales, cuando somos adultos, parte de la misma y, como veis, se parece bastante a una vulva. No es hasta la sexta, séptima semana de gestación que, en función de si hay testosterona o no, este tubérculo se desarrolla hacia un pene, una próstata, un escroto o hacia una vulva, un clítoris, etc. Pero en realidad estamos hechos exactamente de lo mismo. Aunque la estética de los genitales sea muy distinta, estamos hechos de lo mismo. Esta es una imagen por colorinchis. Si no tenéis colores, no os preocupéis, ¿eh? Es normal que no tengáis colores, ¿vale? Pero donde hemos pensado que el glande del pene, que me han dicho que es la zona que más placer da, señores y señoras con pene, gente con pene, ¿van bien? Sí, el glande bien, ¿no? Muy bien. Entonces, el equivalente no es el interior de la vagina, es esto de aquí, el glande del clítoris, ¿vale? Luego, pues aquí, el bolsito masculino que lleva los testículos, pues en nuestro caso serían nuestros labios mayores y estas cosas. Estamos hechos de lo mismo, solo que distribuidos diferente, ¿vale? Y el clítoris, pues no sale en Google Maps. El chiste, no sé si se lee desde el fondo, ¿no? Dos personitas, pues en Google Maps tampoco sale. Seguro que se escribe clítoris. En fin, no os reís, ¿eh? Me voy a tener que ir a Bilbao. Vale. ¿El informe de Haidt os suena? Bien, esta mujer en los años 70 era historiadora del arte, pero a mí me gusta decir que hizo historia de la sexualidad. Cuando vio, ¿no?, que se hablaba mucho en la revolución sexual de la sexualidad femenina, pero que muy poca gente había preguntado directamente a las mujeres. Entonces ella se curró un cuestionario con 300 y pico preguntas sobre hábitos de sexualidad, masturbación y demás de mujeres. Recibió 3.000 y pico cuestionarios respondidos por mujeres entre, no me acuerdo si eran 14, 15 años y 80 y algo. Y bueno, se ha cuestionado mucho su metodología, el uso de los datos, pero bueno, en fin, que sigue replicándose los resultados. Y había un apartado muy simpático que eran los tipos de masturbación. Y ella daba a elegir entre diferentes tipos, ¿vale? El tipo 1 era la estimulación de la zona clitórico-vulvar con la mano boca arriba. Y luego el tipo 2 era lo mismo, pero boca abajo. O sea, haciendo ahí la croquetilla. Luego el tercero era presionar o penetrar la zona clitórico-vulvar contra un objeto blando. Es decir, el apoyabrazos del sofá. O la almohada. ¿Sí, no? O el balancí de una gallinita que tenía yo en casa, pues ahí lo descubrí todo. Todo el día estaba yo montada en la gallina. A veces incluso, o apretando los muslos rítmicamente, ¿vale? Que esto es masturbarse sin que se note. ¿Lo estáis haciendo, amigas? ¿No? Pues aprovechad. Y luego, esto no lo podemos hacer ahora porque cambio climático, masaje con agua en la zona clitórico-vulvar. Y el último tipo era la penetración vaginal. Bien, los porcentajes están aquí al lado y solo el 1,5% de las encuestadas se masturbaba exclusivamente con penetración vaginal. De hecho, casi el 80% se masturbaba boca arriba o boca abajo, estimulando con la mano la zona del clítoris. Por eso lo petó el Satisfyer, porque es el primer juguete que no tiene forma de pene y no nos lo tenemos que meter en ningún lado. ¿Verdad? Gente que tiene Satisfyer. Muy bien. Hace años hice, pues fíjate, 2017, pregunté lo mismo que hizo Sir Haidt y ganó por goleada la estimulación del clítoris ya fuera para masturbarse o para alcanzar el orgasmo. Es decir, el problema de considerar que hay preliminares es que hay técnicas de primer y de segundo orden, ¿no?, como más importantes o menos importantes. Y en realidad todas son igual de válidas, lo único que tiene que importar es que sean placenteras.
Y además, ahora ya voy a ir un poco a salvar el ego masculino, además, queridos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sé que la frase es de Spiderman, pero este falo en un trono de falos, pues es que no podía no poner la foto. No sé de quién es el autor, pero es maravilloso, ¿no? Esto representa un poco la masculinidad, ¿no? El patriarcado, ¿no? El glande ni se afeita, tiene barba. Bueno, pero esto en realidad tiene mucho peso para el hombre, ¿no? El mito del macho ibérico trae muchos problemas porque entendemos que los hombres ya son expertos amantes, no tienen que hacer preguntas. También entendemos que no podéis sentir ni vergüenza, ni miedo, ni inseguridad, porque sois unos machotes. También tenéis que estar siempre dispuestos y excitados, porque como yo te busque, Paco, y no quieras follar, quiere decir que te has follado a la vecina. Y eso es mal, ¿no? Expertos en preliminares, por supuesto. Además tenéis que ser potentes, viriles, estar bien dotados, aunque luego veremos que el tamaño no importa, y long play, como los vinilos, larga duración. ¿Por qué? Porque nosotras somos multiorgásmicas. Y entonces os han dicho que tenéis que estar ahí, como Black & Decker, hasta que nosotras nos corramos por varias veces. Pero como ya hemos visto que en la vagina no hay sensibilidad, pues podéis estar 25 minutos, que ahora habremos hecho la lista de la compra, habremos pensado que va a quedar con las amigas y ninguno habrá orgasmado. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿por qué es malo? Porque el hombre se coloca como el único responsable de la ejecución y satisfacción de las relaciones sexuales de todos los participantes. Claro, ya no os digo si hay más mujeres en la sala y un solo hombre, ¿no? O una orgía, o yo qué sé. ¿Estáis seguros de que esto os conviene? El patriarcado en realidad es que no nos conviene a nadie. Vale. El tamaño importa. Este es otro mito que se dice mucho. ¿A que sí? Ya os he contestado antes a la respuesta. Bueno, en fin. ¿El tamaño importa? No o sí. ¿Sí o no? Nadie se atreve a contestar ya, claro. Normal. Sí, ya os he chafado varias veces, ¿no? Pues os voy a hacer un galleguismo. No y sí. ¿Vale? ¿Cuál es el tamaño que no importa? El del pene, pero os lo argumento. ¿Y cuál es el tamaño que sí importa? Pues el del clítoris. El clítoris en busca del órgano perdido. Se ve que soy una señora de los 80. Esta imagen tan así esquemática de lo que sería una vulva, para que no os perdáis, esto de aquí se considera que es el clítoris, esto es la abertura uretral por la que sale la orina, la entrada vaginal, que normalmente no está abierta como la boca del metro de Bilbao, ¿vale? O sea, esto se cierra, si no hay nada entrando o saliendo, las paredes de la vagina se tocan y estas cosas. Luego está aquí el perineo y el ano. Bien, pues en realidad esto es el glande del clítoris, no el clítoris entero. ¿Por qué? ¿Qué tamaño diríais que tiene el clítoris? A ver, los que crean que tiene entre 1 y 2 centímetros, que levante la mano. Joder, o todos saben mucho o nadie es valiente aquí para contestarme. Vale, el del fondo o alguien al fondo levanta una mano, ¿vale? Los que crean que tiene entre 2 y 4 centímetros, que levanten la mano, ¿vale? Los que crean que tiene más de 10 centímetros de tamaño, que levanten la mano. Aquí nadie sabe lo que es un clítoris, ¿no? Ya veo. Porque nadie ha levantado la mano en ninguna medida. Yo sé que hay una mujer ahí que sí sabe lo que es el clítoris y sabe que mide más de 1 centímetro. Efectivamente, el clítoris mide de media 11 o 12 centímetros, ¿vale? Este que llevo yo aquí tiene 8, ¿vale? O sea que imaginad, bueno, no sé si se ve, es como un Pokémon, ¿vale? Y diréis, pues todo eso yo no lo tengo colgando, Laura, luego voy al ginecólogo. Vale, lo único que se ve por fuera es el glande, la puntita. Todo lo demás es un órgano iceberg, ¿vale? O sea, está enterrado dentro del cuerpo. Y esto sería la entrada de la vagina, esta marca de agua señala los labios vaginales, la uretra y la entrada de la vagina, ¿vale? ¿Más o menos nos situamos? ¿Sí? Como ahora todo lo hace Google Maps, no sé yo si nos orientamos bien. Vale. Pues el clítoris está compuesto de tejido eréctil, como habíamos visto antes, parte de la misma estructura que el pene. Entonces, cuando el clítoris quiere fiesta, se llena de sangre, se hincha y hace así con su cabecita para afuera. Y dice, tócame. ¿Y qué está Paco haciendo? Black & Decker. Claro, y tú dices, bueno, pues ya hoy tampoco, ¿no? Que a ver, Mari Carmen, es culpa nuestra que tenemos que decirle a Paco dónde está el clítoris, que no va a ser todo responsabilidad de ellos, ¿no? Aumenta de tamaño cuando nos excitamos y no sé por qué sale tan mal el PowerPoint, pero bueno, es la estructura homóloga del pene.
Vale, es un órgano desconocido e invisibilizado durante siglos. En los atlas de anatomía va y viene, es un poco como el Guadiana, porque como no tiene una función directa en la reproducción sexual, es un órgano que solo sirve para procurar orgasmos, pues mucha gente no lo incluía en los atlas. Y este tamaño sí que importa. Por ejemplo, en material escolar que encontré en internet decían del clítoris: es una parte carnosa de la vulva que sobresale. Es muy sensible porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Punto pelota. Y esto es todo lo que saben del clítoris en el cole, salvo que vaya yo y les cuente la verdad. En esta imagen sería una persona colocada así de pie de lado. Esto es el útero, la vejiga, los ovarios, las trompas de falopio, ¿vale? Y esto amarillo sería el clítoris, ¿sí? La entrada de la vagina, la uretra y la cabecita que asoma cuando está cachondo, ¿sí? Muy bien. Tenéis que salir de aquí sabiendo dónde está, ¿eh? Vale. Luego, si no, os dejo que os acerquéis a este, un poco. Vale. El tamaño del pene no es tan importante por diferentes motivos. Uno, porque los propietarios de pene tienen la zona más sensible en la puntita. No hay que trabajar mucho para estimular la puntita. La boca, la mano, la entrada de la vagina. Sí, es muy fácil de estimular. Es un mecanismo más simple que un botijo, ¿no? Muy bien. Zona más sensible de la vagina, el primer tercio. Las vaginas tienen de fondo más o menos 12 centímetros. Cuando estamos cachondas un poquito más porque el útero se eleva. Pero vamos, que no necesitamos penes de 30 más que para una relación a distancia. ¿Vale? El tamaño no importa. Vale. Luego entonces dicen, bueno, pero es que en realidad lo que importa es el grosor. Morcilla Burgos. A ver, chicas. Tenemos suelo pélvico, musculatura ahí para cortar el chorrito del pis cuando estamos meando, intenta entrar alguien porque el pestillo no funciona, tal. O sea, tenemos un montón de musculatura que regula eso estupendamente y somos capaces de meter un tampón y que no se caiga. Es decir, nos pueden meter un lapicero de Ikea y entonces apretamos. ¿Que van a meter morcilla Burgos? Pues relajamos. Es decir, el tamaño no importa porque nosotras regulamos el ancho y el estrecho del canal. ¿Sí? Vale. Y luego, si alguien va a intentar una penetración posterior, es decir, anal, el ano no lubrica ni es tan elástico como una vagina. Entonces, la morcilla de Burgos igual tampoco es muy conveniente. Si es así, lubricante con anestésico. ¿Vale? No es broma. Bien. Y luego, además, el tamaño del pene no importa porque, como ya hemos dicho, la penetración no lo es todo. Podemos hacer muchísimas más cosas. Bueno, -10. ¿Yo puedo seguir un poco? ¿Vamos bien? Muy bien. Alguien más ha dicho que sí. Alguien no se quiere ir. Muy bien. Muy bien. Ya voy llegando al final. El tercer bloque, que ya llega el orgasmo. El no te corras, que no llego. Vale. Orgasmitos. Hay bastantes mitos alrededor del orgasmo. Una cosa que igual no sabéis es que el orgasmo es una respuesta que aprendemos. Nos parece bastante espontánea e instintiva porque la descubrimos de forma pues no muy razonada, pero esto es como aprender a hablar. Es algo que se aprende. ¿Y cuáles son nuestros colegios? Pues tenemos 2 colegios de mierda, que son Hollywood y el porno. Las películas con poco presupuesto para vestuario. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa en las de Hollywood? Bueno, pues las de Jennifer Aniston y toda esta gente. ¿Qué pasa? Pues chico conoce chica en el supermercado porque van a coger el mismo mango, ¿no? Se enamoran, compran el mango a medias, quedan para tomar un café. Dicen, bueno, nos vemos esta noche para cenar, te recojo, tal. Van a la cena, complicidad, todo maravilloso. Él le acompaña al portal a ella. ¿Quiere subir a casa a tomar un café? Sí, claro. Suben. Y de repente surge la chispa. Empiezan a besarse, se tropiezan, él cae sobre ella, no se han desnudado, ¿no? Pero la ropa tiene agujeros estratégicos, él acaba dentro de ella, 3 empujones y orgasmo simultáneo. ¿Cómo no va a estar la gente perdida luego? Claro, tú dices, a ver, a la Jenny esto le pasa. Ya, pero tú no eres la Jenny, ¿no? Y luego tenemos el porno, que ahora, ahora no, siempre ha habido mucha diversidad de porno, pero luego está el porno mainstream, que está hecho para hombres heterosexuales, y todo el rato es penetración y penetración y penetración, que creo que se lo contaba antes a
a Juan, esto es, perdón, es que estoy un poco yo mayor ya, que recuerdo un paciente, él sabe que le uso en las charlas, que llegó y me dijo, soy eyaculador precoz. Le dije, pues muy bien, ya vienes diagnosticado de casa, pues eso que me ahorro. Y me dice, porque solo duro 20 minutos. Claro, yo le pregunté, ¿pero 20 minutos desde que la invitas a cenar? No, 20 minutos penetrando. Y yo, un minuto de silencio por esa vulva. Y le dije, ¿usáis lubricante? La saliva. Bueno, pues nada, 2 sesiones hizo falta. La primera para que me contara su drama, la segunda para desmontárselo. Claro, porque cuando le pregunté, que esto lo hablaremos ahora enseguida, ¿no? ¿Por qué crees que eres precoz? Dice, pues porque yo estoy ahí, me corro y ella todavía no se ha corrido. Vale, luego te lo explico, Miquel. Entonces, bueno, el porno está bien en el sentido de que, bueno, pues el ser humano es muy creativo, somos capaces de generar muchísima imaginería erótica en literatura, en cine, estupendo. El problema es pensar que el porno refleja la vida real, ¿no? Entonces, cuando voy a los coles, a los chavales les suelo explicar que el porno es como Marvel, pero sin ropa. Entonces, que del mismo modo tú no vas a aprender lo que es ser un adolescente viendo Spiderman, porque no te sale telaraña de las muñecas, pues tampoco vas a aprender a querer a tu churri o a tu churro viendo lo que se hace en el porno, ¿no? Entonces, bueno. Luego, sobre los tipos de orgasmo. Esto lo habéis oído, ¿no? El orgasmo vaginal o el orgasmo clitoriano. ¿Sí? ¿Os suena? Ay, es que yo soy clitoriana. Ay, es que yo... No hay tipos de orgasmo. El orgasmo es una experiencia cerebral que tiene que ver con el placer, que se traduce en contracciones involuntarias, satisfactorias y placenteras, normalmente en la zona de los genitales, pero ya habéis visto el tamaño que tiene el clítoris. Cuando hay penetración, se sigue estimulando el clítoris. La vagina es insensible, solo es sensible o solo tiene terminaciones nerviosas en su primer tercio. Todo lo demás es pasillo. ¿Vale? Entonces, todo lo demás no te lleva a ningún lado, al cuello del útero. Entonces, eso, ni penes largos, ni nada, ni hay orgasmos vaginales. Hay diferentes, o sea, hay un tipo de orgasmo, lo que pasa es que podemos buscarle un apellido según qué vía estimules o cómo lo hagas para darle un nombre. Por ejemplo, hay gente que orgasma durmiendo. Hay gente que odio, pero orgasman durmiendo. Entonces, ¿ese qué tipo de orgasmo sería? Onírico. Pues... si quieres ponerle un apellido, pues será onírico. No sé si habéis visto la peli Intocable, que es ese hombre que es tetrapléjico, que le cuida... Esto, ese hombre no tiene sensibilidad de cuello para abajo, entonces le lleva a un burdel y orgasma con la estimulación de las orejas. Pues será un orgasmo orejal o lobular, ¿no? Entonces, bueno, no necesitamos obsesionarnos mucho con los apellidos, porque al final el ser humano que le gusta mucho coleccionar, pues nos obsesionamos y hay gente que llega a consulta y me dice, Laura, es que me la mete y no me corro. Ya, Cari, como el 80% de las mujeres. No tienes un problema, no pasa nada. Y luego, claro, esto va muy asociado a que las mujeres somos lentas o complejas a la hora de orgasmar. Por eso, pobre Miquel pensaba que 20 minutos no eran suficientes, ¿no? Pero es que, claro, el pobre estaba picando donde no era. Ingredientes para experimentar un orgasmo. Esto no sé si alguien ha visto Friends, la serie. Sí, este es un GIF que representa una escena en la que le explican a Chandler, creo, las zonas erógenas del cuerpo femenino que hay que tocar para alcanzar el orgasmo, y el 777, el 7 es el clítoris. ¿Vale? Entonces, así se orgasma. ¿Qué necesitamos para orgasmar? Lo primero, tener salud física y emocional. Si estamos atravesando una depresión, si estamos con muchísima ansiedad o tenemos una cardiopatía, yo que sé, que estamos jodidos, pues va a ser difícil poder excitarte sexualmente, pero también te va a costar excitarte yendo al cine o pasándotelo bien en general. Luego tenemos que estar relajados. Si hay mucha tensión o te sientes inseguro o insegura con tu pareja, va a ser muy difícil que te relajes lo suficiente como para orgasmar. Por ejemplo, hay muchas mujeres preocupadas por su aspecto físico. Una postura que a la mujer en penetración le lleva al orgasmo con facilidad es la amazona. Es decir, se monta sobre él, es penetrada y puede regular cómo moverse y frotar el glande del clítoris contra el cuerpo de su pareja. Bueno, pues yo recuerdo una paciente que me dijo, ay no, que me ve la papada. Por suerte, José estaba al lado y le miró y le dice, ¿pero tú crees que yo me fijo en tu papada? Claro, o sea, Maripili, la papada en ese momento, o sea, está mirándote los pezones si acaso, ¿no? Entonces, bueno,
Luego, clave erótica. Es muy importante, que parece una chorrada, pero para disfrutar del sexo y del erotismo y de la sensualidad tenemos que estar en ese modo. Si estamos pensando en la lavadora va a terminar en 20 minutos, mañana, yo qué sé, Iker tiene que ir disfrazado de reloj y no tengo yo la cartulina amarilla que me va a traer la... ¿Sabes? No te vas a correr, Mari Carmen. Así, no. Luego, excitación. Claro, tú tienes que estar entregada a lo que está pasando. Que te puedes distraer, no pasa nada. Es decir, a veces estamos a tantas cosas y vivimos en un mundo tan frenético que tú puedes estar en todo el fregado y de repente, hay que comprar limones. Bueno, no pasa nada. Y dices, bueno, pues hay que comprar limones. Tú dejas pasar el pensamiento y dices, pero ¿a qué estoy? Ay, sí, me está comiendo las tetas. Y te vuelves a concentrar. Esto como cuando haces un informe, ¿no? Que algo te despista y tú dices, lees el último párrafo y dices, ah, sí, esto. ¿Vale? Pues en el sexo igual. Egoísmo sexual, que esto suena muy feo, pero bueno, es lo que está acuñado en los libros. Yo creo que es más bien un poco como de egocentrismo. Es decir, hay una educación, sobre todo femenina, de ser un objeto sexual o complaciente, ¿no? A nosotras nos han educado un poco para dar sexo a la otra persona en vez de compartirlo. No sé si el matiz o la sutil diferencia se me sigue, ¿no? Y, por ejemplo, esto se ilustra muy bien cuando tenemos dolores de cabeza, acabamos de parir o tenemos la regla y entonces ¿qué hacemos? Pajas de consolación. Porque pobre, esto lo oigo en consulta mucho. Es que ¿el pobre qué? ¿Duerme en la calle? ¿Qué pobre por qué? Es que lleva tantos meses sin sexo. Ya. ¿Y tú, Mari Carmen? ¿No? Entonces tenemos como esta idea de que nuestras problemáticas y que eso influye al sexo es un problema para Paco. Y Paco a veces incluso llega con la idea a consulta de ¿pero y cuándo vamos a follar? Paco, es una gran pregunta, pero antes tenemos que averiguar por qué Mari Carmen no quiere follar. Me parece más importante, que igual no tiene que ver con Paco, igual tiene que ver con otras cosas, pero le pasa en interacción con Paco. Entonces, ese egoísmo sexual es algo a lo que las mujeres no estamos muy entrenadas porque nos han educado un poco para el complacer. Yo no he oído sexo oral de compensación, cunilingus de compensación. ¿Vosotras sí? Que diga Paco, hoy estoy un poco cansado, pero te lo voy a comer. Yo hoy no quiero correrme, pero te lo voy a dar todo a ti, nena. Aquí pasa, me mudo, Vale. A ver, que igual pensáis que tengo yo algo contra los pacos, Yo defiendo a los pacos en consulta todo el tiempo porque sé que son víctimas de patriarcado como nosotras. Vale, luego lo de conocerse es muy importante. Yo tengo que saber qué puntos de mi cuerpo son erótico-festivos para poder contárselo a mi compañero o compañera, da igual. No, aunque sea mujer no tiene por qué gustarle las mismas cosas que a mí. Pero es verdad que el permiso social para conocerse es mayor en hombres que en mujeres. Esta famosa primera vez todavía hoy pasa que hay mujeres que no se han tocado o que no se conocen y esperan que Paco, que bastante tiene con su pene, encuentre el clítoris. Pero si a veces no saben ni qué agujero es. Que el otro día me decía uno en un cole, y 14 años, Dice, ¿pero la regla por dónde sale? Que les puse el dibujo ese esquemático de la vulva. Digo, pero aquí. Ah, ¿no sale por arriba? No, por arriba solo el pis. Ah, ¿y el niño? Entonces, claro, tú le enfrentas a una vulva real y no saben qué hacer. Ni Google Maps, ni la IA les va a salvar de eso, ¿no? Entonces, conocerse es importante. Y abandonarse. Es decir, para poder orgasmar hay que soltar el control. Y las personas, sobre todo mujeres, que son muy controladoras, no en el sentido de controlar a la gente, sino necesitar tener las cosas bajo control, pues como la de la papada, ¿cómo se va a correr la muchacha? Si está pensando que se le cuelga ahí, que no se ha dado suficiente L'Oreal ni ácido hialurónico, ¿no? Entonces, bueno, estos son los ingredientes mínimos básicos para alcanzar el orgasmo. Voy a la eyaculación precoz y luego ya me callo. La eyaculación precoz. Esto que no le pasa a nadie, solo al amigo, ¿vale? Precoz, ¿qué significa? Antes de, ¿no? ¿Antes de qué? Pues como me decía Miquel, el de los 20 minutos, es antes de que se corra antes del orgasmo femenino, ¿no? Vale, entonces dices, bueno, pues ¿cuánto tiempo es necesario para que una mujer alcance el orgasmo? Correcto. Yo tenía aquí un GIF de grillos, esto es. ¿No? O sea, ¿cuánto tiempo es necesario? Pues ni puñetera idea, dependerá del día, ¿no?
Pero la eyaculación precoz es un diagnóstico que apareció a raíz de la revolución sexual de los 60-70. Antes, en los años 50, Kinsey, que era un sexólogo, era entomólogo, investigaba los insectos, descubrió que era mucho más interesante la sexualidad humana, y entonces catalogaban de superhombres a aquellos que eran capaces de correrse antes de 30 segundos. Y ¡pa! Visto no visto. Y otra cosa, mariposa. ¿Por qué? Porque en este caso la eyaculación tiene una función, un objetivo reproductor, ¿no? Cuando los mamíferos, por ejemplo, mantienen relaciones sexuales a campo abierto, pensad en los conejitos de la pradera, están expuestos a que un depredador venga y se los coma mientras están frungiendo. Y es muy triste morir mientras lo estás dando todo, pero es mucho más triste morir sin haberlo dado, ¿no? De cara a la evolución. Entonces, la eyaculación es un reflejo. Esto que se le pide a los hombres de que sean de larga duración va en contra de su diseño fisiológico, porque en realidad, como mamíferos que somos, eyacular rápido es un éxito evolutivo. Pero como les hemos dicho que estamos nosotras y además somos multiorgásmicas, dicen, o sea, que tenemos que durar más, claro, porque les han contado que nuestro placer nos lo tienen que dar a pollazos, pero no, que no necesitamos eso, ¿verdad, amigas? Sí, no oigo los suspiros de alivio de los hombres de la sala, que ya no van a necesitar cronómetros nunca más. Vale, entonces, el coitocentrismo, es decir, colocar el coito en el centro de la relación, más la multiorgasmia femenina, más asumir que nuestro placer depende de Paco, ha hecho que existiera la eyaculación precoz. ¿Vale? Pero no debería llamarse precoz, muchos sexólogos abogamos porque se llame involuntaria. Porque sí es cierto que hay muchos hombres que no sienten control o el suficiente control a la hora de eyacular. Esta es la respuesta sexual en gráfica masculina según Masters y Johnson. Este es el nivel de excitación y este eje sería el tiempo, ¿vale? Entonces tú aquí, en este puntito, estás en plan albondiguilla con ojos, ¿vale? O sea, no hay ninguna excitación sexual, pero de repente pasan cosas, pues yo qué sé, igual Mari Carmen te come la oreja o yo qué sé, y empiezas a ponerte más contento, y el pene va respondiendo, y empezamos a hacer cosas, y esto va más arriba. Dijeron que había un periodo de meseta en el que la excitación se mantenía, y de repente hay un momento en el que voy a orgasmar. Y normalmente ellos, si no quieren orgasmar, dicen, espera, para, ¿no? Bueno, pues como no paramos en ese minuto, aunque dejemos de estimular, van a eyacular. ¿Por qué? Porque hay un punto que se llama sensación de inminencia eyaculatoria en el que a partir de ese milisegundo, si no lo hemos pillado a tiempo, van a correrse aunque no estemos estimulando nada. A nosotras es al revés, ¿vale? Cuando os digamos no pares, es no pares. No pares a ver lo que estabas haciendo, porque si paras a hacer lo que estabas haciendo, dejarás de hacer lo que estabas haciendo. Mari Carmen, si lo está haciendo bien, no le digas no pares, que se distrae. Tú déjale hacer. ¿Vale? En esto también funcionamos un poco al revés. Entonces, ¿qué les pasa a las personas que sufren de eyaculación precoz? Que este punto no lo detectan, entonces no pueden parar o retrasar a tiempo. A veces no lo detectan porque se han entrenado en masturbación rápida. A ver, todos nos hemos aprendido a masturbar en casa con padres y entonces tienes que hacerlo sin que te pillen, antes de cenar, en la ducha, antes de que te aporren la puerta para echarte, ¿no? Entonces, esto de la rapidez o la agilidad es algo que está entrenado. Y también les pasa a muchas personas que están tan centradas en el placer del otro que no están muy atentos a sus propias sensaciones. Y eso puede pasar, pues eso, que eyaculen cuando todavía no quieren. Luego orgasman, eyaculan y después se mueren, que es lo que llaman periodo refractario, cuando Paco ya ronca. Y hasta aquí sería. Y muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Hoy. ¿Es cierto que lo más parecido a una vasca de derechas es un vasco de izquierdas? ¿Y en nuestro entorno próximo, en Francia, en España, más de lo mismo? ¿Y si nos vamos más lejos? Bueno, vamos a hacer la pregunta de otra manera. La ideología, el género, la raza, la geografía, la historia, el idioma, la economía, ¿qué incidencia tienen en la percepción del sexo y en la práctica del mismo? Y ahí te lo dejo, Laura, porque no te vas a ir hasta las 12 de la noche si respondes a esta pregunta. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante, me gusta que me hagas esta pregunta, no estaba preparada.
Has dicho la ideología influye. Mira, hace no mucho me han preguntado eso. Claro, yo no tengo papers ni datos científicos para argumentar esto. Pero sí es verdad que me encuentro que ideologías mucho más conservadoras, en realidad a consulta vienen, pero para lo que vienen es para follar más y me cuesta mucho trabajar la amplitud de miras respecto de la sexualidad, ¿no? O sea, vienen con un coitocentrismo muy marcado, ¿no? Y en cambio personas que me encuentro de una ideología más de izquierdas, pues cuando yo empiezo a hablar del clítoris o empiezo a hablar de lo de los preliminares no existe, me dicen, ya, todo eso ya lo sabemos. Digo, qué bien, ¿no? ¿Qué harán en las asambleas esta gente? Igual no solo hablan de política, ¿no? Entonces, bueno, ¿puede influir la ideología? Sí, también está el mito, ¿no? De que la gente también o muy creyente o muy de derechas luego en su casa en realidad hace otras cosas. Yo creo que hay mucha presión social, ¿no? O sea, al final la religión, la ideología sí nos marcan un camino de funcionar. Y igual, aunque tú en tu casa hagas otras cosas, no tienes la misma libertad para contarlas, ¿no? Bueno, de hecho, incluso dentro de la ideología de izquierdas igual está mal tener un iPhone, ¿no? Entonces, bueno, ¿la ideología marca la sexualidad? Sí, la atraviesa. El género, me preguntabas también, ¿no? Sí. Pues por supuesto que lo atraviesa, ¿no? Y de hecho yo trabajo con muchas personas trans, no sé si estáis familiarizados con el concepto. Una persona trans es que cuando nace se le asigna una identidad sexual en función de sus genitales, es decir, si hay pene es chico, y si hay vulva es chica, pero luego en su desarrollo personal pues descubrimos que pueden sentirse o ser o identificarse como hombres o como mujeres, aunque los genitales no le acompañan. Entonces transitan en su identidad sexual, por eso se llaman personas trans. ¿Y esto para qué te lo contaba yo? Que sí marca. Ah, sí, esto es, cómo el género influye, ¿no? Entonces, yo trabajo tanto con chicos como con chicas trans, y los chicos trans, es decir, fueron nacidos y considerados como mujeres, pero se identifican como hombres, me comentan muchas veces que se nota que la sociedad les trata diferente cuando se muestran al mundo como hombres, con más respeto o que se confía más en su criterio, por ejemplo, en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, parece que sigue habiendo cierta diferencia social según si eres hombre o mujer, y que sigue siendo más negativa hacia nosotras. De hecho, en la pelea, ¿no?, de las personas trans, las que más tienen que pelear son las mujeres trans, ¿no?, que tienen que pelear por poder entrar en urinarios o en baños de mujeres porque se les vive como una amenaza. O ahora también en el mundo del deporte hay mucho debate, ¿no?, por el tema de la testosterona, el desarrollo de la masa muscular y tal. Entonces, sí, por supuesto, el género atraviesa. Incluso a la hora de la consulta, cuando vienen a terapia, son distintas en función del sexo. La mayor parte de las mujeres consultan por falta de deseo, que esto no lo he comentado antes, pero el deseo sexual no es una entidad en sí misma, es el resultado de cosas, de sumas y de restas, de cosas que nos acercan al sexo y de cosas que nos alejan del sexo, ¿no? Entonces, si la suma es negativa o la operación matemática es negativa, pues no tendrás deseo. Y las consultas de hombres casi siempre son de rendimiento, dificultades eréctiles y lo que hemos hablado de la eyaculación precoz. A ellos se les exige dar la talla y a nosotras se nos exige estar dispuestas, ¿no? Que yo voy hilando temas, tú fréname. Que en esto de estar dispuestas, antes también lo hablábamos, ¿no? El tema del consentimiento, que por desgracia es algo en lo que hay que trabajar mucho, aunque sea súper obvio y de sentido común, pero a mí y a muchos sexólogos nos preocupa que en este consentimiento femenino se pierda el deseo femenino. Porque no se trata solo de que nos propongan un plan y nosotras consintamos o no. ¿Te apetece subir al monte? Sí, no. Ya, pero ¿y cuándo puedo yo hablar de si me apetece subir al monte, ir a la playa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también hay una diferencia de género que atraviesa la sexualidad, ¿no? Entonces, pues sí, el contexto político, religioso y legal va a condicionar tu acceso, ¿no?, a la sexualidad y a la vivencia, ¿no? Que mucha idea también que hay de la educación sexual es que se les va a promover follar, o sea, como si voy allí yo y van a empezar a follar encima de los pupitres, ¿no? Pero yo recuerdo, a vosotros no sé, pero a mí me llevaron a educación vial de niña, que había una especie de circuito y yo no empecé a atropellar gente cuando me dieron el curso, o sea, aprendí a usar los semáforos y estas cosas, ¿no? Entonces,
es algo que intentamos explicar, que a los chavales esa educación sexual no es para enseñarles el Kama Sutra, es para que tengan la información necesaria para tomar buenas decisiones cuando tengan encuentros eróticos, ¿no? Que en la adolescencia la sexualidad mira hacia afuera, en la infancia la sexualidad mira más hacia adentro, ¿no? A conocer tu cuerpo, montarte en la gallinita, frotarte contra cosas. ¿Qué más? Bueno, beste galderaren bat. Que ya hemos roto el hielo. Ay. Que ya estamos entre amigos, que os he dado chocolate, os he sobornado. Uy, sí, se animan. Muy bien, Ana Belén lo sabía. Felicitarte por haberlo pasado muy bien. Ay, muchas gracias. Tengo una pregunta que no sé si es del curso, ¿no? Pero ya que nos has hablado tanto de anatomía, Sí. el tema de la ablación... Ablación. Ah, ablación, sí. ¿Qué supone? ¿Qué es realmente lo que se hace, digo? Lo que se hace es cortar el glande del clítoris. ¿Solo o los labios también. O sea, depende un poco de la intervención, pero lo que se hace es extirpar el glande del clítoris, que es, como ya hemos visto, la parte más sensible y que da más placer. En algunas ocasiones también se mutila los labios menores, que también son muy sensibles. Tenemos labios mayores, que son donde suele crecer el pelo, y los labios menores que rodean la entrada de la vagina. Entonces es una manera de garantizar que las mujeres no mantengan relaciones sexuales por su propio placer. No vaya a ser que engañen al marido, se queden embarazadas y entonces lo que mi progenie vaya a heredar igual no sea mía, ¿no? Esto viene un poco de muy atrás, ¿no? Y es una manera de tortura y de maltrato del cuerpo de la mujer. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. No sé si alguien quiere añadir algo más, que igual hay alguien en la sala más experto en este tema, en la mutilación genital femenina. Pero bueno, es una estrategia más de el control de la sexualidad femenina, ¿no? Lo que pasa es que la más brutal, porque es directamente sobre su físico. Otras estrategias son la culpa. A vosotros también os han hecho sentir muy culpables, ¿no? Cuando la masturbación, ¿no? Que si os ibais a quedar ciegos y estas cosas, que todavía a veces me dicen, ¿pero me puede pasar algo? Digo, ¿pero esto de qué? ¿Quién? Mi padre me dice. Digo, bueno, pues tu padre lo que quiere es que estudies y no estés todo el día como un mandril. Tú haz los deberes y luego ya haz con tu pene lo que quieras y ya está. Pero es verdad que a las mujeres todavía está un poco el estigma, ¿no? En este intento de control de nuestra sexualidad nos dejan un poco como dos roles, ¿no? O sea, el de la monja, el de la mujer casta y pura, ¿no? O el de la prostituta, la putilla, la guarrilla, ¿no? No tenemos como un punto intermedio. Y de hecho ahora no tengo muy claro qué es lo que se está promoviendo, porque yo no entiendo mucho de música, pero creo que ¿cómo se llama esta que lo peta? Gracias. El disco este nuevo que ha sacado tiene como mucha imaginería religiosa, ¿no? Casta, pura. Entonces, no sé qué pretenden y no quiero creer que están empezando a lanzarnos de nuevo. O sea, venimos de la revolución sexual, de intentar liberarnos. Espero que no nos lleven de nuevo a la pureza y aburrida castidad. Pero vamos, que yo divago un poco, como habéis visto. Besteren bat. Venga, que sí. Voy. Muy bien. Antes hemos comentado algo, la culpa. Ah, sí. Me parece importante el ejemplo este que has contado del chaval de educación marroquí. Efectivamente, conozco un poco y es tremendo para ellos todo esto. Y entonces esto lo enlazo con la religión, la influencia que ha tenido en todos nosotros, seguramente en todos los que estamos en esta sala, la religión, la culpa que nos ha generado esa educación y ahora, ¿cómo lo desmontamos? ¿Cómo lo desmontamos? ¿Cómo desmontamos esa culpa? Qué buena pregunta. Bueno. Ahí te la dejo, Laura, ¿no? Sí. ¿Quieres aderezarla un poco más, no? Bien, es curioso porque la culpa, o sea, que sois personas que ya han trabajado desde la razón, ¿no? Tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad y tal, pero a veces ese sentimiento judío-cristiano de culpa está como grabado en el tuétano, ¿no? Y es muy difícil quitárselo. Cuando trabajamos esto en consulta, hay personas que creen que lo que les va a pasar con el proceso es que le vamos a ayudar a dejar de sentir culpa y entonces frungirán, pero en realidad lo que tenemos que hacer es llevarnos a la culpa a la cama, a que mire. Y a medida que vayamos acumulando experiencias sexuales
a solas o compartidas, satisfactorias, en los que veamos que la culpa no es más que una creencia, una idea, pero que no tiene ningún efecto sobre tu vida, es un poco como con trabajar con miedo. El miedo al avión o el miedo a cualquier cosa, tú no trabajas el miedo y te montas en el avión sin miedo. Tú vas y le compras un billete al miedo también y te montas en el avión. Y solo así se supera el miedo, ¿no? Pues con la culpa pasa un poco parecido. Lo que me estoy encontrando, que también lo hemos comentado antes, es que en un mundo en el que cada vez la religión y la espiritualidad creo que tienen menos peso, tenemos un nuevo Dios, que es el dinero, la productividad, y creo que el capitalismo atroz y triturador de seres humanos está cogiendo el testigo, ¿no? Porque la culpa que yo me encuentro ahora en consulta no es la culpa de me masturbo y qué mal es pecado, sino qué hago yo masturbándome con todo lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, yo tengo que hacer lavadoras, o tengo que hacer no sé qué, o tengo que ir a spinning, o tengo que quedar con las amigas, o me tengo que depilar, o blanquear el ojete, yo qué sé, lo que sea. No me puedo permitir un rato para estar en pareja o para estar yo conmigo mismo, conmigo misma y masturbarme. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, recordáis ese anuncio de Nescafé, creo que era, que decía: cuando arribo a casa, un cappuccino. ¿Os acordáis? ¿O aquí no lo emitían? Bien, pues el cappuccino es bien, pero ojo, ¿por qué no cuando arribamos a casa sacas el Satisfyer? ¿No? Y te relajas un rato, ¿no? Entonces, la gente no concebimos parar para descansar y desde luego no concebimos parar para orgasmar. Y sin embargo sería súper satisfactorio. Viene bien para la piel, para el pelo, para lo cardio, para todo. O sea, es que no hay nada más saludable, no hay que pagar matrícula. No hay un compromiso de permanencia. No sé por qué la gente no lo hace más. Pues por eso, por culpa. Que yo creo que igual no se frunge más, ¿sí?, por la historia que hemos dicho de los preliminares. Entonces un lunes no puedes coger ahí hora y media. Claro, ¿no? Y me gusta sábado, que apuntes esto. Vienes cansada del supermercado, que Tampoco. vamos, se puede frungir en minuto y medio, pim pum, y ya está, ¿no? Correcto, mira, me gusta mucho que apuntes esto porque se me había olvidado. Hay muchas mujeres en contra de los preliminares, además, que me dicen: a ver, Laura, es que no tengo tiempo. Y yo les pregunto: ¿pero qué hacéis? ¿No? O sea, porque, o cuando están muy cansados, digo: ¿pero qué olimpiadas sexuales hacéis vosotros? Porque yo como mucho una pajilla el uno al otro y a dormir, ¿no? O sea, que tampoco... Pero claro, ya muchas veces me dicen, entre el preliminar, pero hay un preliminar previo para muchas mujeres que es ducharse, depilarse, estar mona, ponerte la lencería... A ver, con el pijama del Primark, ¿no? O sea... que Paco no mira eso, que no ve tu papada y tampoco, ¿sabes? Pero bueno, en fin, y luego efectivamente el preliminar, porque además el preliminar que nos han contado es besos, caricias, sexo oral el uno al otro, penetración, luego la eyaculación, ya veremos, toda la del mundo, dice aquí nuestra amiga, que qué pereza, pues claro. Y luego además viene el post, porque mucha gente siente como la necesidad de ducharse después, que esto no tengo nada que objetar, ¿eh? O sea, pero claro, tú dices, yo no tengo 2 horas y media, ¿no? Entonces, en ese sentido es promover un poco, romper el guión del encuentro, ¿no? Porque las mujeres que nos masturbamos sabemos que en 5 minutos podemos estar tumbadas, desnudas, tocadas y orgasmadas. Porque conocemos nuestro mecanismo, ¿no? Entonces, 5 minuticos con Paco, ¿no? En vez de 5 horas con Mario, como decía el libro, pues 5 minuticos con Paco, ¿no? Y Paco tarda 5 y menos, o sea, quiero decir, porque está muy entrenado en su varita mágica. Y así Paco también ya no es precoz. Eso es. Claro, es que precoz... Mira, otra cosa que tampoco he dicho, la eyaculación precoz no se diagnostica en parejas gays, solo en parejas heterosexuales. ¿Por qué? Porque los hombres, entre ellos, no hacen depender el orgasmo de uno de la erección del otro. Entonces, Paco 1 se corre y Paco 2 dice, pues ahora voy yo. Claro, en nuestro caso hetero es que si Paco se corre, Mari Carmen, ¿qué hace? Sin varita. Pues todo lo demás, amiga. No necesitas la varita para casi nada. Y además Paco, el dueño de la varita, tiene manos, boca, lengua, y si no, sacamos el Satisfyer, ¿no? Y lo usamos entre los dos. Entonces, efectivamente, hay que trabajar un poco por el fast sex, o sea, por el sexo rápido, en el sentido de no necesitamos hora y media, nos juntamos, estamos un ratito tranquilos, nos damos unos besos, nos podemos penetrar o no, te masturbo yo a ti o yo a mí mientras estoy a tu lado, y ya está, ¿no? Que ahí vienen también y me dicen, ya, pero es que están los hijos. Pestillo, en Leroy Merlin, 5 euros. Ay, es que igual luego se queda encerrado dentro. Lo pones a unos 70, ¿no? Y ya está, tú lo cierras
el mico de tu hijo no. ¿No? Y luego si el hijo es adolescente es que nos oyen. Pues qué bien, porque así sabrán que a todas las edades se folla y no tendrán que venir a mi consulta a que yo se lo explique. ¿No? Si es que son todo ventajas, si es que yo no le veo un pero. Pero muy bien, me ha gustado mucho Muy bien visto. Muy bien. Aquí hay salud sexual. Y allí hay preguntas. Anan. Al fondo. Hoy te vas a hacer los 10.000 pasos. Si quieres voy yo, que no me los he hecho. Todavía me quedan. Bueno, gracias por la charla. Y mi pregunta es que con todas las plataformas digitales, el móvil que llevamos a la cama y demás, todas esas distracciones, ¿se está notando que cada vez hay menos frungir y más individualismo? La respuesta corta es sí. La respuesta es larga sí, menuda mierda. Y además es que no solo se está frungiendo menos, se está interaccionando menos. Porque algo que está pasando en las relaciones de pareja es que hay menos tiempo compartido de mirarse, por decirlo de alguna manera. Es verdad que las parejas pasan mucho tiempo igual compartiendo una serie, porque muchas parejas ven series en conjunto, ¿no? Hablando de las plataformas de streaming y tal. De hecho, se vive como una traición terrible que hayas visto un capítulo sin que esté yo. O sea, mejor te follas a la vecina, pero Juego de Tronos, espérame, ¿no? Pero es verdad que ahora el tiempo compartido, en vez de ser mirarnos entre nosotros y hablar, está siendo un tiempo compartido de mirar una pantalla o incluso cada uno con su móvil mientras Ned Stark es decapitado. Para los que veáis Juego de Tronos, uno de los personajes. No he hecho mucho spoiler, pasa al principio. Entonces, sí está pasando y además tenemos la sensación de que sí estamos compartiendo tiempo, pero no es un tiempo que genere acercamiento. Y es verdad que para mantener un encuentro erótico festivo sí necesitas cierta conexión, en este caso por parte de los dos miembros, ¿no? Que parece que es algo que solo necesitamos las chicas, pero no es verdad. O sea, al final sentirte a gusto con tu pareja, que conectas, que haya complicidad. Es que si no hay tiempo para hablar, no hay tiempo para chistes, no hay tiempo para desahogo, no hay tiempo para sentirte conectado al de al lado, ¿no? Sí, todo mal. Yo creo que el meteorito, no sé cuándo viene el siguiente, pero que acierte ya. Me da un poco de miedo lo del cambio climático. Prefiero que muramos todos a la vez. No he respondido, no ha sido una respuesta muy extensa. ¿Te has quedado satisfecho? Sí, vale. Muchas gracias.